Bueno, después de las noticias continuamos. Vamos a hablar ahora de género, un término que escuchamos habitualmente en los medios de comunicación, un concepto que muchas veces confundimos con el sexo de las personas, lo que sería ser hombre o mujer, aunque no es lo mismo. Hoy queremos abordar esta cuestión y para ello contamos con la presencia de nuestros invitados y se los presento. Empezamos por María Jesús Izquierdo, que es profesora de Teoría Sociológica en la Universidad Autónoma de Barcelona y autora del libro El malestar en la desigualdad. También saludamos a Jorge de los Santos, artista plástico, pensador, colaborador habitual del programa. ¿Qué tal, Jorge? Y por último saludamos a Gerard Coll Planas, que es profesor de Sociología en la Universidad de Vic y también autor de varios libros como El género desordenado, crítica en torno a la patologización de la transexualidad. Bueno, empezamos, podríamos decir, para definir qué es sexo y qué es género. María Jesús. Pues está un poco complicado aclararlo porque cuando hablamos de género, y así ocurrió en el origen, en el pensamiento feminista, lo que se intentaba era señalar que las características físicas no determinaban capacidades, posición en la vida, nivel de ingresos, división del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces se intentaba separar lo que son las actividades de carácter social y cultural y las características psicológicas de las características físicas. El problema es que no hay una separación clara entre sexo y género, porque el cuerpo se construye culturalmente. Obviamente hay unos determinantes de carácter genético, pero también se construye culturalmente. Es el resultado de la relación de las características genéticas con las condiciones de vida, niveles de alimentación, actividades, estímulos que se reciben, etcétera, etcétera. Muchas consideraciones antes de poner la etiqueta, ¿no? Exactamente. No es simplemente o sexo o género, el cuerpo contiene género, en el sentido de que se construye en función de alimentación, estímulos, cuidados recibidos y por lo tanto para una misma características genéticas pueden darse cuerpos diferentes debido al tratamiento que han recibido en la sociedad en que se puede estar viviendo. Lo ha explicado de fábula, María Jesús. Nos ha dejado a todos un poco parados. Yo te diría que, vamos, así popularmente, pues por sexo se entiende esa manifestación o esa conformación, digamos, genética, biológica, como bien decía María Jesús, y por género, pues esa manifestación social, digamos. Cultural. Y cultural, sí, un poco, pues cómo estás conformado sería el sexo y cómo te manifiestas socialmente sería el género. El género. Gerard. No, de hecho, aparte de las prácticas que comentaba María Jesús, también hay elementos más obvios, ¿no? Nosotros cada día construimos nuestro cuerpo, nuestra imagen corporal, hacemos en el gimnasio, promocionamos determinadas partes de nuestro cuerpo, nos depilamos, nos maquillamos, o sea que de alguna forma el cuerpo, en algún sentido todos, lo conformamos a un determinado ideal que es de género. Sí, es que eso, yo creo que es importante hablar del proceso de construcción, porque incluso el humano, o sea, el humano es un auténtico proceso de ingeniería social, el ciudadano es un proceso de ingeniería política y el género es un proceso de ingeniería identitaria. O sea, es importante que tengamos en cuenta que son procesos de construcción, son procesos que están en proceso. Es decir, no es algo que se da, efectivamente, es algo sobre lo que se va haciendo. No nacemos humanos, no nacemos ciudadanos y no nacemos con un género determinado. Nacemos dispuestos, a través de nuestro deseo y de nuestra conciencia, a construir todas estas, digamos, tres calificaciones que nos distinguen, ¿no? O sea que muchas veces decimos, por ejemplo, que esto es femenino y esto es masculino, ¿no? O, por ejemplo, actitudes, ¿no? Llorar. Llorar no es de hombres. Eso parece que esté superado, pero todavía funciona o todavía se menciona en muchas ocasiones, ¿no? En la cultura. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, diría que somos artistas en la mentira. ¿Qué quiero decir con eso? Que llorar no es de hombres, pero un hombre viril cuando llora es maravilloso. Y esto para gente con concepciones de carácter muy sexista. Es decir, un hombre viril, fuerte, etcétera, etcétera, que sea capaz de emocionarse y llorar, es fantástico, que manifieste ternura. O, por ejemplo... Pero eso empieza, empieza quizá a aceptarse ahora mejor, de un tiempo a esta parte, pero sigue el sello, ¿no?
A ver, sigue el estereotipo, pero en la vida cotidiana la gente respeta a un hombre que llora y como respeta a una mujer que es agresiva para defender, por ejemplo, los intereses de su familia. Del mismo modo en que tenemos la Dama de las Camelias, tenemos también a Agustina de Aragón, y los dos son ideales de mujer. Quiero decir que la sociedad tiene espacio para las dos cosas, aunque se hable como si solo hubiera una de las dos opciones, pero incluso socialmente se reconoce los dos extremos, ¿no? La feminidad más absoluta y el vigor, la valentía, la capacidad de lucha en las mujeres. O la que son atributos masculinos. Sí, sí, pero es que yo creo que en el fondo todos sabemos que ser mujer no implica necesariamente ciertas cosas. Ser una florecilla, esos son... ¿no? Podríamos está clarísimo. Esos atributos que también siempre se adjudican a la mujer de entrada. Claro, porque es que si ser mujer fuera ser una florecita, la gente no aguanta las cursis. Entonces, ¿en qué quedamos? Esos son lo que se llaman los caracteres sexuales terciarios. Es decir, hay los primarios, que son los genitales, las gónadas, con los que vienes condicionados. Hay los secundarios, que son, digamos, la conformación biológica que no afecta a la reproducción. Por ejemplo, el que yo tenga nuez y tú tengas menos, o yo tenga más vello en las piernas que tú, o la voz más grave, o las caderas más estrechas. Y luego están los terciarios, digamos, que son los conductuales, el fenotipo conductual, un poco, pues, cómo se comporta. O sea, si yo digo no sé, soy masculino. Si digo no sé, pues resulto ya un poco más femenino, ¿no? Y a través de ahí es donde, sobre todo, pues el teórico Michel Foucault hace incidencia. Es decir, a través del manejo del cuerpo es como culturalmente se puede determinar mucho el género, a través de los adornos, a través de la movilidad del cuerpo, como en este ejemplo que te he dado, a través de estas cuestiones. El tema conceptual está un poco revolucionado, podríamos decir, de un tiempo a esta parte, 25, 30, casi, como mucho 40 años. Cuéntanos, tiene que evolucionar todavía más, ¿no, Gerard? Sí, sin duda, pero antes de terminar el anterior tema, yo quería fijar que en relación a lo masculino y lo femenino, a un nivel normativo, de normativa social, digamos, o cultural, está muy fijado, pero a la práctica todos tenemos mezclas, tensiones, claro, elementos que son asociados al otro género, que los vivimos con tensión o no, ¿no? En relación a la pregunta que me decías, sí, sin duda yo creo que ha habido un desdibujamiento de las categorías, ¿no? Antes hablábamos de que género implica clasificar, y de alguna forma sí que en muchos ámbitos tenemos más margen, ¿no? Los contornos no están tan estrictamente delimitados y las consecuencias de transgredirlos, que están y son importantes, de alguna forma sí que parece que se están suavizando, ¿no? Sí, bueno, se contaba de 4 amigos que van a Escocia y entonces van paseando por el monte y encuentran una cabra negra. Entonces el primero saca una conclusión inmediata que dice, en Escocia todas las cabras son negras. Eso tranquiliza enormemente, eso es lo que solemos hacer la mayoría. Luego hay el segundo que dice, bueno, sería mejor decir que en Escocia alguna cabra son negra. Viene el tercero y dice, hombre, quizá lo más propio sería que por lo menos hay una cabra negra. Y luego viene el cuarto, que es el que toca las narices, que digamos el filósofo que dice, bueno, vista es de este lado. ¿Sabes? O sea, a nosotros a la multiplicidad le tenemos un error absoluto, o sea, un terror absoluto, perdón. Tenemos un terror absoluto. Es decir, la multiplicidad, por ejemplo, en griego, el término que se empleaba a lo fragmentado y por lo tanto que suponía lo que estaba roto, lo que estaba partido, lo que era múltiple, era diabolé. De ahí viene el diablo, por ejemplo, ese juego de los niños, que hay dos cosas, dos conos enfrentados y tal, y de ahí viene el término diablo. Es decir, a nosotros nos viene bien lo de al pan y al vino vino, esto tan castizo al pan y al vino vino. Sin embargo, yo tenía un abuelo que, por ejemplo, se desayunaba un bol de vino y mojaba pan. ¿Qué tomaba este hombre? ¿Pan o vino? O sea, pan, vino. Entonces, frente a esta multiplicidad, para combatir este horror tremendo que nos produce la multiplicidad, la categorizamos. ¿Y por qué nos produce horror? Porque luego uno tiene que preguntarse, o está obligado a preguntarse, ¿qué es lo que soy? ¿O no? Sí, naturalmente que está obligado a preguntarse qué es lo que es. Es decir, no está obligado solo a preguntárselo, sino que está obligado, como decíamos antes, a construirse lo que es. Gerard, tú has investigado mucho la transexualidad, ¿no? La que se han borrado estas barreras entre hombres y mujeres, o varones y hembras, que antes se decía, o hay lugares en los que se sigue diciendo, ¿no?
clasificación casi animal, pues como se han borrado estas barreras, cuéntanos, ¿no? En el caso de la transexualidad. El caso de la transexualidad yo creo que es muy interesante porque desde 2007, por ejemplo, para poder cambiarte el nombre en el DNI, hace falta presentar un certificado de trastorno mental y que se obtiene después de haber pasado por unos 2 años en unidades de psiquiatría, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos da cuenta de que un mero cambio de nombre, que es simbólico, que si yo necesito y me reconozco como mujer y quiero que me reconozcan los demás como mujer, imaginaros, ¿no?, el problema que genera que el Estado establezca estos procesos tan largos para un mero cambio de nombre, ¿no?